sí, sí. De ahí son expulsados hacia el ánodo, que es rotatorio. Hasta ahí tengo entendido que es bien. Puede ser fijo o puede ser rotatorio, digamos. Hay opciones. Porque tienen mayor poder de absorción y mayor durabilidad. Mayor vida útil, exacto. Sí, sí, sí. Siempre, digamos, se parte de algo histórico de que primero era fijo y después, al surgir esos problemas de que siempre impactaban los electrones en el mismo sitio y eso desgasta al ánodo, se lo hace giratorio. ¿Sí? Ahí volvían a preguntar sobre los circuitos de baja y alta tensión. A ver, esperen que me fijo ya en el power, así les explico. A ver, un minuto. A ver si los tengo. Escrito, chicos. Tenemos 67 inscritos. Y sería escrito. A ver, acá. Voy a ver si puedo presentar. Ahí te estoy explicando de nuevo lo del circuito y ahí te doy lugar. Veo si puedo presentar. Dicen que toda la pantalla. Para que vean. Bueno, ahí se está viendo. Sí, profe. Ahí se ve la. Bien. Bueno, acá están los circuitos completos. O sea, toda la explicación arranca de acá, que son los dibujos que me imagino que preguntaba Alexi, ¿ven? Este dibujo, son lo mismo. ¿Sí? Nada más que presentados en distinta ubicación, pero fíjense que todos tienen en común lo que está acá en este último. O sea, yo tengo los 220 volts, el control del miliampere, ¿eh? Transformador de baja tensión y cátodo nada más. Y luego tengo los 220 volts, control de KB, ¿sí? Transformador de alta tensión, cátodo ánodo. Acá este control, digamos, estrictamente iría después del transformador, el KB también, pero como un esquema, digamos, está puesto a propósito de que vean dónde va ubicado nada más, ¿sí? O sea, en cuáles de los dos circuitos nada más. Yo una vez que tengo los 220 entran al transformador, se eleva la diferencia potencial y se conecta entre cátodo y ánodo. Eso me va a dar una diferencia potencial elevada y eso va a hacer que los electrones que están acá generados en el filamento y que están mantenidos ahí por la copa de enfoque adquieran energía cinética e impacten, ¿sí? Acá en el ánodo y luego ahí se produzca la radiación X que hemos estudiado en los procesos de producción, que son la radiación característica y la de frenado. ¿Sí? Entonces, cuando uno varía el kilovoltaje, ¿sí? O cuando uno calcula con marón el kilovoltaje, ustedes tienen que saber qué están controlando. Y están dando más o menos diferencias potenciales entre cátodo y ánodo. Y cuando calculan un miliamperaje,
de acuerdo a la zona, como vieron con el profe Hugo a través de la técnica de Marón. Y lo que están variando solamente es la corriente que va a circular acá por el cátodo y que me va a proveer de más o menos electrones que son los que posteriormente van a impactar en el ánodo. ¿Sí? Profe, o sea que los kilovoltajes controlan la cantidad de energía y los miliamperajes la cantidad de electrones que salen del cátodo. Exactamente, cantidad. Exacto, como lo dijo usted. Profe, una consulta. Hay en algunos exámenes usted pedía que dibujemos. ¿Eso en concisamente habría que dibujar? Depende de alta tensión o de baja tensión. Sí, ahí está esto. Acá está como, lo que pasa es que yo acá en el Power les hago como un proceso, ¿ven? Les explico qué es un transformador, qué función cumple, ¿ven? Bajar la tensión, elevar. Después les muestro cómo es físicamente, o sea, si ustedes se llegan a encontrar con un transformador, abren el equipo y es así. Lo que nosotros dibujamos como una cajita nada más, donde entran los 2 bytes y sale menos o más tensión, en la vida real es este aparatito que está acá, que tiene cable, que tiene arrollamiento, se llama, ¿sí? Y ahí donde en física se explica el funcionamiento en la parte de electricidad. Pero eso es a modo informativo, no tienen ustedes que saber. Yo también en la clase les había dicho que elevar o reducir depende de justamente las vueltas que se den, ¿verdad? Eso es un arrollamiento de alambre de cobre, dependiendo de las vueltas que tenga lo que se llama el primario y el secundario, va a elevar o va a reducir los 220 que entran. Y después les presento el mismo circuito, pero con distintos esquemas. Es lo mismo, para que ustedes se encariñen o entiendan en cualquiera de las 3 presentaciones que está acá. Que están acá, ¿sí? ¿Ven? Ahí está. Alta tensión entre cátodo y ánodo. Fuente de baja tensión, solamente cátodo. Acá está muy sencillo. En este de acá está un poquito más complicado, pero es lo mismo. Acá están los 220. Ustedes siempre localicen los 220. ¿Eh? Transformador de bajo voltaje con el selector de miliamperes. 220. Transformador de alto voltaje con el selector de KV. ¿Dónde va lo que sale del bajo voltaje? Solamente al cátodo. ¿Dónde va lo que sale de alto voltaje? Al cátodo y al ánodo. Básicamente eso está representado en cualquiera de los 3 dibujos y está esquematizado, como diciendo, hecho solamente con cuadrados, donde yo le pongo el nombre y digo qué entra y qué sale, ¿sí? Porque no interesa, digamos, nos interesa, mejor dicho, que entiendan qué se conecta y por supuesto cuando ustedes calculan kV, miliampere en Marón, sepan qué es lo que está siendo modificado o variado dentro del equipo. Ese es el objetivo. Por eso es que tienen que saber. Pero a nivel básico, o sea, no le estoy pidiendo que me caractericen, por ejemplo, un transformador. No, no, no. Es sencillo, es un esquema. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ven? Ahí está lo que decía Alexis también, que recalcó. Cuando yo cambio el miliampere, ¿qué es lo que estoy cambiando? Cuando cambio el kilovoltaje, ¿qué es lo que estoy cambiando? Más kilovoltaje, más energía en los rayos X, más penetrante, digamos, es la radiación, menos longitud de onda, todas esas cosas, o frases, o características, digamos, de la radiación, significan lo mismo. ¿Sí? Profe, después hubo una pregunta, no en este examen, sino en otro anterior, que hablaba sobre el índice de Rosilla alta, ¿puede ser? Ahí dejo de compartir. Si no hay más preguntas de esto. Después
¿Puedes repetir, no sé, Hugo, si comprendiste la pregunta? No le escuché la pregunta. Índice de rejilla. Bien, los índices de rejilla están, eso está en el apunte, ¿sí? Y están en los PowerPoint, el índice de rejilla sería, ¿sí? Cuando ustedes tienen el capítulo de rejillas, ¿tá? Ahí tienen lo que, cuando habla del índice de rejillas, ¿qué es lo que sería el índice de rejilla? ¿Sí? Profe, los índices RGI Las 5 serían, características, espera un segundito, ahí le digo. Son las 5 características que tienen las rejillas. El índice de grilla o de rejilla, puntualmente, les habla sobre un cálculo matemático en donde existe una relación entre la altura de la rejilla y el grosor del material radiotransparente, ¿sí? Entonces la altura se divide sobre el material radiotransparente. Se dice que los índices van, el más común sería 8.1, donde tenemos mayor absorción de grilla, ¿sí? Entonces, a mayor relación que exista, lo van a encontrar en la punta como qué sé yo, 10.1, 12.1, y eso a mayor número, ese numerito, 12, 10, 13, es mayor eficiencia en la rejilla, ¿sí? Va a haber mayor absorción de la radiación secundaria, dispersa, perdón, ¿sí? Entonces, Profe, sería la altura de la rejilla dividida en el ancho del material intermedio. por el grosor del material radio transparente, ¿está bien? Ah, Está bien, material intermedio, radio transparente, sí. ujú. Eso sería el índice. Tengan en cuenta que las características de la grilla son generalmente todos cálculos matemáticos y siempre van a tener que ser relaciones entre la altura, el ancho del material intermedio o el ancho del material radiopaco. Son todos ecuaciones matemáticas, pero es para sacar más o menos el porcentaje de cuánto va a ser o la separación o el grosor de material radiopaco para ver cuál es la eficiencia que va a tener esa rejilla en la absorción de la radiación secundaria, ¿sí? Para que entiendan cuáles son las características de la rejilla. Son generalmente cálculos matemáticos que me van a permitir ver la eficiencia que va a tener o no esa rejilla. Profe, y hay, o sea, dentro de esas características entraría la absorción, el índice y la frecuencia. Las características son índice Ajá, de grilla, porcentaje de absorción de grilla, sí, frecuencia de grilla y material de grilla o material de parrilla. sí. Ah, ¿Sí? bueno, sí, sí. Perfecto. Profe, ¿ese tema entraría en el examen? Todo, ¿sí? Ustedes estudien las características, las 5 características, el detalle de las 5 características, de las 4, perdón. Bien, profe, gracias. Que básicamente serían eh, Esas 4 que mencioné, los cálculos matemáticos, digamos. hay una explicación de cada uno, hay una o sea, hay una definición de cada uno, a eso me refiero. Sepan de qué se trata. Sí, ah, La bien. intención es que ustedes sepan, está bien, son esas 4 características, pero ¿qué quiero ver? ¿Qué me quiere decir cada una? Eso está explicado en el Power, porque hay un Power por cada una de las características y está perfectamente explicado en el manual también. Cuando les habla de parrillas antidifusoras, rejillas antidifusoras, hay un capítulo también que habla, una parte de un capítulo que habla de eso. Sí, profe, en el capítulo 14 está eso. Bien, bien, A bien. ver, los chicos. Ahí. Perfecto. Anótenlo entonces para que lo vean. ¿Qué otro tema, profe, tenemos que prestarle mucha atención? Como el de gestión. No a todos, o sea, interacción de los rayos con la materia es importantísimo. Lo que estaba hablando recién la profe, de los transformadores también es importante. Bueno, todos los temas que se han dado, porque no es que sea
un tema más importante que el otro. Lo que sí, obviamente, no pueden no saber cómo se forma la radiación. Si ustedes se equivocan en los procesos de formación de radiación, cómo interacciona la radiación con la materia, esas cosas son o sea, son básicas, ¿sí? Eh, entonces, o confundir en un proceso de formación de la radiación y decir que el fotón bien interactúa, no, si estamos hablando de formación de radiación no puede venir a interactuar un fotón con el átomo. ¿Estamos? Entonces, hay términos, por eso siempre se tienen que, yo siempre les dije que tengan en cuenta de no confundir los términos cuando se habla de interacción y de formación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de interacción, estamos hablando de que hay un fotón que interactúa con la materia o con un átomo de la materia. Y cuando se habla de formación de la radiación, es un electrón que interactúa con un átomo del ánodo y esto va a generar radiación, ¿sí? Entonces, por eso no tiene que confundir estos efectos de formación o de interacción, ¿sí? Ahí, Hugo, tiene que estar claro, como para agregar a lo que decís vos. Por ejemplo, si uno les nombra el efecto termoiónico, ¿dónde se produce? O se dice efecto Compton, efecto fotoeléctrico, dispersión de pares, ¿dónde? Por ahí uno les pone una pregunta que no de mala intención, sino para decir, a ver, el efecto fotoeléctrico se produce en el cátodo, por ejemplo, Claro. o el efecto termoiónico en el Ánodo. ánodo o en el cuerpo humano, a veces le pongo. Y no, el termoiónico se da porque circula corriente en el filamento del cátodo. ¿Cómo va a estar en el cuerpo humano? ¿Me entienden? O sea, Claro, aparte, como decía la profe, no es mala intención, pero solamente yo necesito, o la profe necesita, evaluar que lo que ustedes están escribiendo lo están razonando y lo saben. Porque si bien ustedes me dicen que, no sé, el ánodo y el cátodo es lo mismo, y no, tenemos que empezar de nuevo a estudiar la materia, ¿sí? Entonces, a eso se apunta, de que las cosas las tengan claras, ¿sí? Porque a mí no me sirve, como a la profe, a ninguno de los dos nos sirve de que ustedes vayan todo aprendiendo de memoria, ¿sí? O sea, yo, como la profe, acá les podemos dar una explicación, pero las preguntas puntuales de algún examen anterior, bueno, ¿sí? Quizás les van a generar dudas, pero fueron preguntas que ya sabemos que no se van a volver, porque no nos sirve de que anoten todo y vayan y digan tal cual se lo dijimos acá, ¿sí? Necesitamos que razonen y que entiendan, porque fíjense, la formación de la radiación, la interacción de los rayos con la materia, todo el proceso de absorción de la radiación son justamente procesos, o sea que tienen pasos. Y si ustedes no entienden un proceso, por más que se intenten aprender de memoria un concepto, no sirve, porque necesitan saber el proceso de qué pasa con la radiación desde que se formó hasta que interactúa con el cuerpo y de qué manera, ¿sí? Por eso quizás se les confunde, porque ustedes piensan que aprendiéndose los conceptos de memoria o de forma aislada está todo armado. No, lamentablemente es todo un proceso que está todo, cada uno encadenado al otro, ¿sí? la materia cuando la damos, se va siguiendo ese hilo conductor. Se explica primero las partes, se explica cómo se produce la radiación en el equipo, a nivel atómico, y luego después de esa radiación, ¿qué pasa cuando ingresa al cuerpo humano? O sea, y la idea de las preguntas es que, si ustedes han comprendido todo, las preguntas no son complicadas, o sea, comparto lo que dice el profe Hugo, o sea, el estudiar por ahí de memoria hace que no se comprenda, no hayan razonado los procesos. Es muy importante eso que está diciendo el profe Hugo. Necesitan razonar los procesos, entender, comprender. Y de ahí cualquier pregunta que uno les haga, ¿sí? Porque nosotros apuntamos a la memoria. Eso para los abogados.
¿sí? Es más que todo razonamiento, o sea, uno con razonar lo puede deducir. Profe, Sí, o sea que cuando hablamos de formación de la radiación, estaríamos hablando de la emisión por frenado y la emisión característica. exacto. Y cuando hablamos de la interacción de los rayos X, sería la dispersión coherente, el efecto Compton y todo eso. Fotoeléctrico. Exactamente. Ok. Sí, Profe, sí. yo tengo claro dónde se produce el efecto termoiónico, pero no así el efecto Compton. O sea, ¿dónde se produce? Es justo una de las preguntas que tuve mal en el examen de la primera mesa que hicieron. Y es una pregunta que siempre me traba. Si bien sé cómo es el proceso, pero no sé bien dónde se produce. Usted fíjese, tiene el apunte, cuaderno o sus Sí, anotaciones. justo acá lo estoy leyendo, Bien, bueno. sí. Fíjese cuál es el título, cómo se llama, a dónde está, a dónde se genera. ¿Cómo se llama? ¿Producción o interacción? Interacción, Interacción de los rayos con la materia. sí. Bueno, si estamos hablando de interacción de los rayos con la materia, estamos hablando de la interacción que tienen los rayos X una vez que han salido del equipo de radiación y van a interactuar con la materia, ¿sí? La materia se refiere al cuerpo humano, o sea que el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, se producen en el cuerpo humano. Ah, Ese tipo de interacción es una vez que ya se generó la radiación. Fíjese una cosa, en los conceptos. Si usted tiene a mano, léame el concepto de efecto Compton o interacción Compton. sí, yo tengo acá que se presenta entre los rayos X de moderada energía y que son los que van a interaccionar con los electrones de la capa más externa. Bien, ¿de qué? Ahí le falta, cuando copió o cuando le dictaron el concepto, le faltó una cuestión. Pero bueno, hay un punto importante ahí, que son rayos X de baja energía. O sea, si son rayos X, es porque ya han sido generados esos rayos X en el equipo. ¿Está? Entonces, esos rayos X ya están formados y ahora van a venir a interactuar con la materia. Distinto sería si le dijera que es un electrón que choca con el blanco del ánodo. Si dijera eso, es un electrón que proviene del cátodo, impacta con el ánodo y se forma un fotón de radiación. Eso sería generación de la radiación o producción de radiación, ¿sí? Ahora nosotros estamos hablando de interacción de los rayos X ya formados con la materia, o sea, ya fuera del equipo, dentro del cuerpo humano o dentro de... con la materia. Materia puede ser cuerpo humano, una manzana, la mesa de yacimiento. Materia. ¿Sí? Profe, sería una energía menor y dirección diferente, lo tengo yo, ¿verdad? ¿Cómo? Sería con una energía menor y una dirección diferente. El Una efecto Compton. energía, claro, moderada, no sería una alta energía ni baja, sería una energía media. Cambia de energía, cambia de dirección cuando interactúa con el fotón, con el electrón. ¿Y la longitud de onda cambia también? Claro, porque le cede energía al electrón. Dayana, ¿se entendió más o menos lo que le estuve explicando? Sí, profe, sí, yo entendí. Entonces, ¿qué es lo importante acá que usted tenga en cuenta, muy en cuenta, al momento de repasar ya, porque me imagino que ya estarían repasando para el examen, que se fijen si es lo que interactúa es un electrón que proviene del cátodo o es un fotón que proviene un fotón que proviene del tubo. Si a mí me dice que es un electrón que proviene del cátodo, estamos hablando de formación de radiación. Es un proceso distinto, todavía no hay radiación, se va a formar. Y si a mí me dice que es un fotón, por eso les digo que tengan en cuenta la palabrita, la radiación ya se formó y ahora vamos a interactuar con la materia. Entonces, todo lo que diga interacción de un fotón con un electrón de la capa interna, de capa media, capa externa, con el átomo en sí completo,
pero siempre y cuando el que interactúa es un fotón, el que genera este proceso, ya estamos hablando de interacción de los rayos con la materia, ¿sí? Ya se han formado. Profe, Bien, profe. y en este efecto sería que hay electrones que se absorben y otros que se dispersan, o sea, algunos se absorben en el cuerpo y otros se dispersan, ¿es No, así? no, porque saca un electrón de la capa con el que interactúa, este fotón va a cambiar de dirección, como decía recién Alexis, y ese electrón que fue eliminado va a seguir generando otras interacciones con otros átomos de la materia, ¿sí? En el efecto Compton. Ah, ok. Compárenlo ustedes después con el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y ahí se va a dar cuenta justamente la pregunta que me está haciendo, lo va a aclarar, por decir una manera, con el efecto fotoeléctrico. Y ahí se va a dar cuenta por qué decimos Claro, porque en el que el efecto tipo de radiaciones. fotoeléctrico se absorben todos, ¿verdad? Ahí está, esa es la diferencia. La Sí. energía de la radiación del fotón incidente queda totalmente absorbida, entonces no hay radiación dispersa y es por eso que decimos que este tipo de radiación es perjudicial para el paciente, porque queda todo depositado en el paciente, toda esa energía de la radiación queda depositada en el paciente. Profe, pero ¿qué diferencia de las capas más internas, no externas? Claro, porque tiene un poco más de energía. Acá los chicos en el chat ponían el tema de la práctica. Sí. No, preguntaban si íbamos a tomar la parte práctica. Bien. La parte práctica sí. ¿Qué ha pasado la vez anterior? Que eran todos regulares. Entonces, quizás, pero siendo libres y pasando la parte teórica, sea como sea, es una condición para el examen, ¿sí? Hay veces que no se evalúa porque la parte teórica es muy buena y son alumnos regulares, pero siendo alumnos libres, sí o sí tiene que ir la parte práctica. Profe, no se entendió bien, o sea que los regulares solamente tenemos que hacer la parte teórica o las dos No, partes. las dos partes. Las dos partes. Entonces depende del examen. ¿Sí? Excepcionalmente, si un alumno regular tiene una evaluación, un examen con un puntaje alto, nosotros consideramos que no hace falta evaluarlo en la parte práctica. ¿Me entiende, Mariano? Eso va a depender ahí de la mesa, pero ustedes tienen que ir preparados para repetir la parte teórica y la parte práctica. Inclusive. Claro, entonces la parte práctica sería como para ayudar un poco más en la nota. No. Se promedia, digamos. O sea, sí, se promedia, es cierto, pero no se ayuda. Claro. Sea como sea, tiene que aprobar los dos. ¿Sí? No es que si usted está regular y no llega, y lamentablemente no llega con el primer examen, tiene que sí o sí hacer la segunda parte. Hay una cuestión de que quizás ustedes están mal acostumbrados, pero porque lo venimos haciendo nosotros así muy automáticamente, pero se puede tomar tanto la parte práctica primero y después la parte teórica, quienes aprueben la parte práctica, o viceversa, como venimos haciendo nosotros hace un tiempo largo, que tomamos la parte teórica y después la práctica. Antes hacíamos a la inversa, tomamos toda la parte toda la parte práctica y quienes aprobaban pasaban a la teoría, ¿sí? Por una cuestión de que un día amanecimos nosotros, dado vuelta, lo cambiamos. No hay una regla, la única regla sería que tienen que aprobar las dos instancias y que ninguna suplementa a la otra, simplemente se promedia, ¿sí? Y en casos excepcionales, cuando son muy altas las notas, en el caso de que sea un alumno regular, vemos la posibilidad de no hacer la parte teórica, práctica.
Perfecto, profe. Se entendió bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda para el resto? Profe, ¿querés sacarme la duda sobre el efecto termoiónico? Disculpe. El efecto termoiónico, Sí, que se produce en la copa focalizadora, puede ser, del ánodo, del cátodo, perdón, en el filamento. en el filamento. Ahí, al circular un valor de corriente determinado, el filamento se pone al rojo vivo. O sea, acuérdense que por lo que ustedes quizás hayan visto en electricidad, cuando circula corriente por un conductor, se produce calor, el efecto Joule que se llama. Bueno, pero cuando ese filamento soporta grandes temperaturas y se le hace circular un determinado valor de corriente, ¿sí? Ese filamento se pone al rojo vivo y ahí los electrones se desprenden del filamento, ¿sí? Quedan ahí a la vuelta del cátodo del filamento, mantenidos en esa posición por la copa de enfoque, ¿sí? Que tiene, se lo coloca a una carga igual que la del electrón para que se repela, digamos. Y esa copa mantenga la nube ahí esperando la conexión de alta tensión entre cátodo y ánodo para que ya una vez que se produce esa conexión entre cátodo y ánodo del kilovoltaje, esos electrones que estaban ahí en esa nube aguardando adquieran energía cinética e impacten con el ánodo. ¿Sí? Perfecto, profe, ahora sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguien ha levantado la mano? No sé. Sí, Alexi, me sale como que levantó la mano. Ah, él mismo. Ajá. Está bien. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Yo creo que las dudas que tenía ya me las aclararon, profe, así que gracias. Bien, Florencia. Recomendación, revisen los PowerPoint, ¿sí? Básicamente las preguntas están ahí, pero revisen los PowerPoint, vean los capítulos encima de todo el manual. No son todos los capítulos, son algunos capítulos que se toman para nuestra cátedra. Entonces, revisen un poco el manual, léanlo, entiéndanlo. No es difícil en absolutamente nada. Así que péguenle una repasada bien a toda la información que tienen, que no es mucha. Por suerte es muy poco el contenido de la materia. ¿Sí? Profe, ¿hay algún lugar donde estén los PowerPoint, ya sea algún Drive o algo? Porque yo soy de... Ah, El campo. bien. Pasa que soy de otros años y no tengo ahora, la estoy rindiendo libre. Siempre le pones la clave FYER y el año. O sea que puede matricularse de nuevo y acceder. ¿FY cómo? Las iniciales de la materia física y electroradiología. FYER. Y a continuación el año de cursado, que en este caso sería del 2024. Esa es la clave. O sea, usted se matricula, accede a la materia, pone la clave y listo, ahí está todo el material. Muchas gracias. ¿Sí? ¿La quiere que la anote acá en el chat? ¿O se entendió? ¿Se entendió, profe? Yo lo tengo anotado. A ver. Ahí lo anoté, ¿eh? Por si hay alguno que sea de años anteriores, ahí la profe lo anotó. Siempre se colocan las iniciales y el año de cursado. Bien, profe, por mi parte tengo todas las dudas sacadas ya. Perfecto. Bien, Alexis. Yo también, profe, muchas gracias. Bueno, Yo también, gracias. muchas gracias.
Bien, Mariano, gracias. Gracias, profe.